Saludos a todos y bienvenidos al canal del viejo BNFX. Soy Armand. Seguro que todos conocéis que durante una época en la Unión Soviética se hicieron muchos clones de los ZX Spectrum. Hicieron montones de ellos, montones de aparatos con unas funcionalidades increíbles que aquí nos parecían pero asombrosas. Lo que igual no conocéis es que al otro lado del charco, en Latinoamérica, pues también se realizó un clon. Y ese clon que hizo disfrutar a tanta gente, pues en la actualidad sigue teniendo una legión de seguidores que continúan muy activos con esta máquina. Si quieres saber más, ahora te lo explico. Empezamos. Como siempre, empiezo a explicaros un poco el entorno de la época para que todo se entienda y quede claro. Brasil. En este país existe una restricción a importar material informático y lo hacen para fomentar pues la industria local, o sea que si se tiene que construir algo, pues que se construya en Brasil. Resultado de eso, pues que no pueden tener, por ejemplo, los ZX Spectrum porque no dejan llevarlos allí. De hecho, cualquiera pensaría que lo normal pues es que hubiesen llegado, pues por ejemplo, los Timex Sinclair americanos, más que nada por la cercanía, pero tampoco. Así que ese año 1981 los hermanos George y Tomás Covary se ponen manos a la obra y crean su primer producto, el TK-80, un clon del famoso ZX80 de Clive Sinclair. Durante esos primeros años pues van realizando diferentes versiones de ese micro, llegando a realizar hasta 5 diferentes. Después del TK-80 pues salió el TK-82, el TK-82C, el TK-83 y el TK-85. Este ya en el año 1983, y aunque parezca extraño, pues se parecía más a un ZX Spectrum de 1648K que a un ZX81. El TK-85, aunque parezca increíble, tenía la posibilidad de poder instalarle un chip ahí, o sea, conseguir un sonido brutal. Y además, por si era poco, pues venía con un conector para el joystick ya de serie, en la misma carcasa. Ya sabéis que aquí nosotros teníamos que coger y ponerle un adaptador en el puerto para poder enchufar un joystick. Pero ya en el año 1985 sacan el que sería su producto estrella, el TK-90X. Este ya sí es un ordenador que ya es un clon del ZX Spectrum 1648K. En realidad, en las entrañas de esta máquina lo que hay es una ROM que ha sido modificada y cambiada por una EEPROM, con los mensajes de error traducidos al portugués y a la que le han añadido algunos comandos pues que directamente el ZX Spectrum pues no tenía, como por ejemplo la función trace o la función UDG. Con trace podemos encontrar fácilmente pues errores cuando estamos haciendo un programa en BASIC, y con el UDG pues podemos crear los gráficos definidos por el usuario, pero directamente, no necesitamos nada. Ya sabéis que aquí en Europa pues que si queríamos modificar los gráficos definidos por usuario, pues teníamos que instalar un programa en BASIC, un programa muy pequeñito, que era el que después nos permitía modificar pues los gráficos. Después os enseñaré cómo es la opción de UDG en esta ROM. Como datos curiosos de esta máquina, pues deciros que las primeras unidades que salieron con la ULA de Ferranti, o sea, la ULA original del ZX Spectrum. Y se comenta que igual la sacaron de los ZX Spectrum portugueses. Pero un tiempo después ellos mismos crearon sus propias ULAs haciendo ingeniería inversa. Y aunque, como era de esperar, Sinclair llevó a juicio a los hermanos Covary, pues al final se tuvieron que volver con el rabo entre las piernas porque perdieron el juicio. Por desgracia, este clon no tenía una compatibilidad del 100% con el software del Spectrum, pero aún así, como funcionaba gran parte del catálogo, pues les dio horas y horas de diversión. A este clon incluso le pudieron llegar a conectar un lápiz óptico y hasta una impresora. Y aquí es donde empieza una parte importante de lo que os quiero explicar, y es que este micro no se quedó solo en Brasil, sino que fue distribuido a Uruguay y Argentina. Y todo gracias a que internamente este micro llevaba 2 idiomas, portugués y español. Y es que en realidad dentro había un diodo físico que era el que controlaba, pues, dependiendo de cómo lo tenías puesto, pues un idioma o el otro idioma. Así que con una pequeña modificación pues se le podía cambiar el lenguaje. Un año después, en 1986, pues sale la nueva versión, el nuevo modelo, el TK-95. Evolución lógica del TK-90X, pero que cuenta con un teclado pues en teoría mucho mejor que el anterior. Vamos, que hicieron una jugada como la que se hizo aquí con el Spectrum Plus, pero en ese caso pusieron un teclado muy parecido al del Commodore Plus 4. Y además este nuevo micro pues mejoraba un poco la compatibilidad con los juegos de Spectrum. Al conocer estos clones pues enseguida pensé pues si en Brasil habían llegado a salir revistas pues como la Micromanía española, y rápidamente la persona de la que os voy a hablar ahora pues me envió unas cuantas revistas Microjoy brasileñas que además estaban prácticamente dedicadas a los clones TK.
Aunque tenían una maquetación pues bastante austera, dentro tenían mucha información sobre estos ordenadores, estos clones, y además tenían montones y montones de códigos para poder copiar en tu máquina. El número 21 de esta revista pues dedica prácticamente todo su número a la presentación del TK90X. Y ahora pasamos al tema principal. Hasta hace unas semanas yo prácticamente no tenía ni idea, no conocía para nada pues este clon. De casualidad, una persona de Uruguay, Rodolfo, se puso en contacto conmigo pues para invitarme pues a una charla que iba a hacer sobre algo que iba a sacar para estos clones, para los TK90X y los TK95. Como soy muy curioso, pues accedí y me conecté con ellos para ver de qué se trataba. Y asistí en directo a la presentación de una nueva ROM para estos micros. Pues sí, Rodolfo ha dedicado 3 años a crear una nueva ROM, corrigiendo pues los problemas de las versiones anteriores y además añadiendo nuevas funcionalidades para estos micros. Una faena titánica y digna de alabar, que además distribuye gratuitamente, pero aún así estaría bien que pudiese tener una pequeña ayuda pues para seguir desarrollando esta ROM en otras máquinas. En la descripción del vídeo os dejaré un enlace por si queréis hacer alguna pequeña colaboración y alguna pequeña ayudita. Pues resulta que aunque es un micro brasileño, es el amor de los uruguayos por esta máquina pues la que ha hecho que todo siga avanzando durante estos años y encima conseguir estos resultados increíbles. Os voy a explicar un poco pues en qué consisten estas mejoras que ha hecho Rodolfo sobre las versiones anteriores. Estad atentos porque no son pocas las mejoras que ha hecho. Ha mejorado la compatibilidad del software. Ahora es un poco mejor que con el TK95 y mucho mejor que con la TK90X con la ROM versión 1. Ha restituido pues unos símbolos que no estaban en las máquinas y se tratan de los caracteres de Libra y de copyright, que en las máquinas TK pues tenían el símbolo de sigma y delta, y eso hace pues que mejore la compatibilidad con algunos programas. Ahora los mensajes de error obtenidos de la versión de la TK90X versión 1 son mucho más correctos que los incluidos en la versión de la TK95. Con esta ROM pues ahora tienes una mayor velocidad de lectura en el teclado. Ya os digo, estos problemas aquí pues como no los sufríamos pues no lo sabemos, pero por lo visto a la hora de escribir pues la cosa no fluía demasiado bien. Velocidad corregida del BASIC. En los TK95 pues habían algunas cosas que no acababan de funcionar bien. En algunos procesos pues se notaba que la cosa iba más lenta. Por ejemplo, en la presentación de un listado de BASIC. Simplemente hacer el listado pues era una cosa que se veía que iba un poco lenta. Y la cuestión es que lo ha arreglado y ahora la velocidad es al menos un 2:1 con respecto a la versión del TK95. Rodolfo ha eliminado mensajes de error repetidos que corresponden al idioma que en ese momento no se está usando y ha desvinculado el port 254 que se usaba como flag en la versión 1 conjuntamente con el diodo que os he explicado anteriormente que servía para cambiar de idioma. El indicador parpadeante de la línea del BASIC que por lo visto no funcionaba pues ahora ya funciona correctamente. Ahora también tiene un editor de BASIC ampliado. Al editar las líneas del BASIC, pues ahora es posible mover el cursor libremente hacia arriba y hacia abajo sin perder la posibilidad de desplazarse entre los números de las líneas anteriores y o siguientes. El editor de UDG parcheado como en el TK95. Así de paso, pues mejora la compatibilidad de juegos como el Matchday 1 y 2 que ahora funcionan perfectamente. Tiene turbo nativo para la carga. Detecta si la carga es normal, si es turbo y además es compatible con ambas.
Tiene una rutina renumeradora activada por el Randomizeus 14850, que es una pasada, ya veréis. O sea, si por ejemplo estás haciendo un programa en BASIC y pasas de la línea 10 a la 20, a la siguiente es a la 80, la siguiente a la 230, pues cuando le dices que te lo renumere, automáticamente te lo vuelve a colocar todo en fracciones de 10. O sea, cada línea tendrá 10, 20, 30, 40. Es una cosa que está muy bien. En el vídeo ya estáis viendo que he puesto pues 4 o 5 líneas con una numeración pues saltando un poquito, y al pasarle esta rutina pues veis que todas las líneas se han vuelto a recolocar como 10, 20, 30, 40. Y una cosa que me parece una pasada. Si, como os he comentado antes, pues nativamente esta máquina venía con portugués y español, pues Rodolfo vio que no, que tenía la posibilidad de ponerlo en más idiomas y ha creado esta ROM en 13 idiomas. Español, portugués, rumano, italiano, catalán, inglés, ruso, alemán, checo, polaco, holandés, noruego y sueco. Ya habéis visto que Rodolfo ha hecho un trabajo increíble, y aunque esta ROM tampoco es compatible al 100% con todo el software del Spectrum, pues la cosa ha mejorado y cada vez va más. También os comentó que esta ROM funciona perfectamente en otras plataformas, tanto emuladores como por ejemplo FPGAs. Rodolfo me ha dicho que lo ha probado en una ZX1 y por lo visto ayer por la noche también me dijo que funciona bien en el NEX. O si no tienes un NEX, puedes utilizarlo también en el clon que ha hecho Manu Ferry, el NGO. Pero es que además, si coges esa ROM y te la creas físicamente, te haces un chip de verdad, como por ejemplo, yo en este de aquí, pues tengo la ROM del ZX80. Pues imagínate que cojo y copio pues la nueva versión de la ROM, de la TK, aquí dentro. Pues si lo conectase a un Spectrum funcionaría perfectamente. O si tienes una placa de esas dedicadas también, a la que le puedes conectar una ROM y se lo pones el puerto de expansión del Spectrum, pues también te lo detectará y también te lo pondrá en marcha sin ningún problema. Bem, gente, eu tô aqui com o TK90X. Eu já atualizei a ROM para a versão do Rodolfo, lá do Uruguai. Eu vou agora testar a carga rápida dele, né, o turbo. Como ele gera TZX, o TZX do Hino que eu montei nessa caixinha de modem aqui, funciona. Então eu vou demonstrar agora. Vou dar o load, enter, vou dar o play aqui. E tá carregando rápido. Opa, foca. Eu vou dar uma pausada e volto no final. Aqui é o final. Prontinho.
una pasada. En realidad, un gran trabajo de estos amigos uruguayos. Desde luego que me gustaría disponer de una de estas máquinas, pero por desgracia son muy difíciles de conseguir. Así que, amigos brasileños, uruguayos, argentinos, me dirijo a vosotros para intentar conseguir una de estas maquinitas. Desde luego no la quiero gratis. Si estáis interesados, pues os la puedo cambiar por un Spectrum Plus 2A que tengo duplicado. Venga, una ayudita, por favor. Como habéis visto, el trabajo de Rodolfo y sus amigos ha sido monumental y merece todo nuestro respeto. Y como he dicho antes, pues si tiene una pequeña ayuda, pues mejor todavía. Queda demostrado que en el mundo del retro, en todo el mundo, hay gente que todavía continúa dispuesta a ayudar en una labor de conservación de máquinas que, si no fuese por ellos, pues ya estarían totalmente olvidadas. Así que desde aquí mi aplauso a los amigos uruguayos involucrados en todo este proyecto. Después podéis mirar la descripción del vídeo, donde tendréis información de cómo poneros en contacto con Rodolfo por si estáis interesados en saber dónde conseguir estas ROMs y también por si estáis interesados en colaborar de alguna manera. Muchísimas gracias. Esto es todo. Como veis, ha sido un vídeo realmente potente, con un tema realmente entretenido y para mí por lo menos desconocido hasta hace muy poquito, así que si te ha gustado, pues por favor le das el like. Si te ha gustado mucho, te suscribes a mi canal. Y como siempre, pues un fuertísimo abrazo y hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós!